en el libro de Hebreo. Es un verso muy conocido, lo sabemos hasta de memoria, pero igual lo vamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nada más. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Voy a esforzarme un poquito, hermanos, ya que de verdad no tenemos micrófono. Que sea el Señor ayudando. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nada más. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hemos leído, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, nada más, ¿verdad? Esta mañana, hermanos, que Dios los concede el privilegio, el poder meditar en su palabra. Vamos a meditar en el tema que es la fe. La fe, hermanos, es bien mencionada entre nosotros, pero ¿quién conoce el concepto de la fe? ¿O qué es fe para usted? Amén. Yo no sé, hermanos, si a veces nosotros leemos la palabra del Señor y todo eso, pero a veces leemos la palabra del Señor como que fuera el periódico, ¿verdad? Lo leemos por un compromiso y vimos la noticia y ya. Y cuando leemos el periódico nos acordamos de cierta noticia que fue revelante en el periódico, y así a veces pasa con lo de la Biblia. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desglosar qué es la fe. Yo no sé si usted sabe hasta ahorita qué es la fe, o en qué consiste la fe, ¿verdad? Fácilmente decimos hay que tener fe. Fácilmente es decir yo tengo fe. Fácilmente es decir tengamos fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Me entiende? Nosotros deberíamos de saber los conceptos de cada cosa que nosotros estamos tratando de conllevar y tenerlo bien claro. ¿Sabe para qué? Para que eso los ayude a ser más fundamentales. Porque cuando yo hablo de fe, cuando yo hablo de amor, cuando yo hablo de paciencia y no sé el concepto fundamental de cada uno de ellos, entonces es como que cuando el doctor le dice, usted solo está comiendo comida chatarra, no le beneficia para su salud, sino que le está dañando, al contrario. Y al parecer, hermanos, que cuando nosotros tomamos la palabra, solo tomamos la palabra, pero no estamos fundamentados en la palabra, porque desconocemos los conceptos originales de cada versión o de cada palabra que está mencionada. Y en esta mañana el tema es ¿qué es la fe? Hemos leído en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y todo el capítulo habla de fe. Pero el 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Sabe que me puse a leer este versículo nada más?
Y me puse a analizarlo tanto para sacar algo de él. Y me enfoqué en dos palabras. Una, a donde dice, la fe es la certeza. La palabra certeza, ¿qué significa? Y la palabra convicción, son dos palabras en un solo versículo que me llamaron mucho la atención. Y comencé, hermanos, a investigar qué significa cada palabra para poder llegar a entender un poco más el versículo cuando dice, es pues la fe, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El significado, hermanos, es verdad, fidelidad y firmeza y confianza. Pero la palabra certeza significa conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Ese es el concepto de la palabra certeza, conocimiento seguro. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que tenemos o debemos de tener certeza, nosotros debemos de estar seguros. Amén. Entonces, cuando hablamos de fe y cuando decimos yo tengo fe, o cuando decimos hay que tener fe, estamos diciendo yo estoy seguro. O hay que estar seguros de lo que estamos creyendo. Y la palabra convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad. Este significado tiene dos palabras bien importantes. Dice seguridad y verdad. Dos cosas que nosotros, hermanos, debemos de tener. Seguridad y verdad. Nosotros, hermanos, debemos de llenarlos del Señor. Debemos de llenarlos de su palabra. Debemos de llenarlos. Y usted sabe, hermanos, que al llenarlos del Señor, todas las cosas vienen a flote. Y son de una muy agradable bendición para nosotros. En el cristiano a veces hay experiencias. A veces el mismo cristiano se asusta de sí mismo cuando tiene experiencia. Cuando un cristiano no ora, cuando un cristiano no se somete, pasa viendo que Dios nunca le responde. Cuando este cristianito no busca de Dios, él siente la carga que es pesada, siente que no hay salida, no hay solución. Pero cuando este mismo cristiano del que yo le estoy hablando mal, cambia su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar, y comienza a orar, y comienza a buscar a Dios, y comienza, hermanos, con ímpetu a buscar una respuesta, él ve automáticamente que Dios comienza en primer lugar, a consolarlo. Luego comienza a bendecirlo, a restaurarlo y luego a darle lo que él estaba pidiendo. Entonces, aquí tenemos dos personalidades con una misma persona. Y aquí es donde el cristiano se asusta y dice, ¿qué pasa aquí? Lo que no entiende es que vacío no llegamos a ningún lugar. Pero llenos podemos llegar a donde Dios lo conceda. Y esa es la buena intención que nosotros, hermanos, deseamos.
o yo en lo personal deseo de ustedes, que ustedes traten constantemente, en primer lugar, de cuidarse y luego de llenarse a sí mismo, de estar llenos de Dios. Porque cuando estamos llenos de Dios, hay una gran diferencia en el ser humano. ¿Estamos claros? Dije verdad, fidelidad, firmeza y confianza. Estos son los conceptos de la fe. Cuando alguien le pregunta, ¿qué es la fe para usted? La fe para mí es firmeza, es confianza, es verdad de Dios, en la cual nosotros debemos de tener seguridad de que Él obrará. Por eso al Señor no le agrada aquellos que están claudicando en dos pensamientos. ¿Qué es claudicar en dos pensamientos? Estar dudando, estar diciendo, sí puede ser, pero a ver qué pueda pasar. Entonces usted está claudicando de la verdad. Usted está claudicando de la firmeza de Dios. Usted está claudicando de la verdad que en la Biblia se lo he demostrado fácilmente. Y puedo decirle que cuando usted duda y claudica, ofende al Señor. Lo ofende a Él. Y por eso nosotros debemos de tener esa convicción. En primer lugar, ¿cómo tener fe? En 4 pasos lo vamos a ver. ¿Cómo usted puede llegar a tener fe? Yo sé y comprendo de que ustedes no son nuevos. Y me imagino que todos pretenden tener fe. O todos tienen fe. Pero por si alguno no ha comprendido el concepto de fe, o está luchando con la fe, pues hoy le estoy predicando a usted. Aleluya. Si solo por usted me dio el mensaje del Señor, pues a usted le voy a predicar. En primer lugar, ¿cómo tener fe? En primer lugar, nosotros, hermanos, podemos llegar a tener fe escuchando la palabra del Señor. ¿Por qué escuchando la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es quien nos da evidencia de sus hechos, nos da evidencia de su poder. Por eso, como primer lugar, del primer punto, nosotros podemos obtener fe a través de escuchar la palabra del Señor. Ese es uno. Pero de ahí lo podemos derivar a otro, que es también leyendo la palabra del Señor. Por ejemplo, ahorita que yo les estoy enseñando, ustedes me pueden escuchar, y a través de escuchar y entender la palabra que les estoy predicando, ustedes pueden llegar a tener fe. Pero también, si usted le da tiempo a la palabra en su casa o a donde quiera que usted anda meditando, usted anda desarrollando fe en usted. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos al trabajo y andamos pensando en un versículo bíblico? ¿Cuántos de nosotros vamos en el bus, en el carro y vamos pensando en un capítulo o en una predicación? Cuando hacemos eso, nosotros automáticamente estamos desarrollándolos. Y es ahí que se fundamenta el espíritu en la confianza, en la verdad de la fe. Pero aquellos hermanos que se enfocan en otras cosas y no le dan la oportunidad a la palabra,
que habite en ellos, ellos al final vienen a ser, como dice, según el amor que habla, como un metal que resuena nada más. Pero cuando nosotros le damos prioridad a la palabra, no solo en el concepto de la fe nosotros crecemos, sino que en todos. Pero estamos hablando de esto hoy. Y cuando usted medita en el Señor, en la palabra, como primer lugar dije, usted haría crecer su fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice esto. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos claro el primer concepto de cómo podemos obtener fe nosotros. Sabe, yo me acuerdo de mis padres. Mis padres no sabían leer, pero ellos, su espíritu les daba el deseo de escuchar la palabra. Y mi padre hacía dos cosas. Uno, elegía uno de los hijos que él tenía, que sabía leer, y le decía, vení, toma tu Biblia y venite para acá. Y se apartaban. Y le decía, léeme en el libro tal, capítulo tal, versículo tal. Mi papá no sabía leer, pero le daba toda la cita. Y le decía, quiero escuchar qué dice ahí. Y comenzaba mi hermano a leerle, a decirle, igual mi mamá tomaba la misma forma. Decía, ven, léanme la Biblia, ¿qué dice Salmo? Yo quiero escuchar. Una segunda forma que mi papá llegó a tener, por bendición de un cuñado mío, es que mi cuñado le trajo un estuche así, grande, donde era de cassette. Y cada cassette traía un libro grabado en voz. Y cuando él lo ponía en la grabadora y le punchaba plac, y salía el libro Mateo capítulo 1 versículo tal, y comenzaba a leer la Biblia. Y mi papá se acostaba en una hamaca por ahí y comenzaba a escuchar la palabra del Señor. Y comenzaba a edificarse. Y nosotros por ahí cerca también escuchábamos. Entonces, ese es el deseo, el anhelo que el Espíritu le nace, escuchar la palabra del Señor. Hay unos predicadores, incluso la iglesia entera, tiene malos conceptos por no saber discernir la palabra. Muchos dicen, y predicadores dicen, dice la palabra que cuando yo me pare, Él me va a decir que me va a recordar. Pero si usted no lee la Biblia, ¿qué le va a recordar? Ese es mal concepto. El Espíritu Santo le va a recordar a usted de lo que usted leyó. No le va a acordar. ¿Y de qué le va a acordar? Pues? Le va a acordar lo que hizo en la milpa, allá en el charral, allá en la playa, allá en otro lado. Pero no, jamás le va a acordar la palabra. Porque si usted no le pone esmero a la lectura, ¿de dónde le va a sacar? El Espíritu va a andar buscando por todos sus pensamientos y dice, ¿a dónde es que tiene este? ¿A dónde fue que leyó esto? Y no lo encuentro. Pero cuando usted se almacena ligerito, el Espíritu Santo comienza a recordarle. En un sinfín de segundos, el Espíritu Santo comienza a acordarle un montón de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted está en la lectura. En la lectura. En la lectura. En primer lugar, escuchar o leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, pedir que la fe sea aumentada. Nosotros podemos, hermanos, pedirle al Señor, como dice allá, como en otros libros, dice, si alguien
se siente falto de entendimiento, pídaselo al Señor, que Él es rico en abundancia, que Él se lo va a dar. Entonces, nosotros podemos pedirle al Señor en oración que Él nos aumente la fe. En Lucas capítulo 17, versículo 5, dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Cuando usted, estimado, se sienta que la fe no le está ayudando, usted en oración puede venir al Señor. Quizás ustedes escuchan cuando yo estoy orando, le digo al Señor, lo primero que le digo, Señor, aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque a veces los pensamientos los atacan duro. Y cuando los pensamientos los atacan duro a uno comienza como a dudar. Y comienza como a claudicar. Entonces al principio de la oración yo siempre tengo la costumbre de decir, Señor, que en esta oración a usted me aumente la fe. ¿Por qué lo hago? Porque necesito creer con certeza y con verdad y con confianza que lo que yo voy a pedir, yo lo voy a recibir. Por eso podemos en nuestra oración pedirle al Señor de que Él los aumente más la fe. Amén. Ese es en segundo lugar que Él puede o podemos nosotros pedirle que los aumente la fe. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo anda su fe, hermanos, esta mañana? ¿Quiere ser que usted desea ser aumentada? ¿O está bien, suficiente con lo que carga? ¿Sabe que entre más fe tenemos es mejor, hermano? Entre más fe, entre más pedir fe, es mejor. Una de las cosas que yo no me canso de pedirle al Señor es eso. Porque fácilmente, hermanos, como le dije, por los ataques, uno está peleando y a veces es difícil mantener un nivel de fe por la constancia de la guerra, porque la fe a veces pasa así, pasa así, casi no es estable por la pelea que uno lleva, por los pensamientos, por la guerra, por los conflictos, por cuantas cosas. La fe está así, entonces por eso uno lleva una guerra espiritual. Y uno debe de ser consciente y debe de saber de cómo uno debe de mantenerse. Si usted quiere que su fe sea estable y no sea movible, en primer lugar dijimos que usted puede leer la palabra del Señor y a través de escucharla también usted puede aumentarla. En segundo lugar dijimos que usted puede pedirle al Señor en oración de que Él le aumente la fe. Quizás usted haga todo lo posible, lea la palabra y haga muchas cosas, pero usted siente, entonces usted viene al Señor y le dice, Señor, yo hago lo que yo puedo, pero yo siento que todavía, entonces auméntamela usted. Auméntemela usted. En tercer lugar, no dudar. No dudar. En nuestra naturaleza, hermanos, nosotros dudamos, pero el Señor desea de que no lo hagamos, porque a través de la palabra Él os ha demostrado de que Él es un ser de cual nosotros no debemos de dudar, porque nosotros decimos y hablamos, hermanos, de un Dios poderoso, y es cierto, porque es cierto. Entonces, si sabemos de que Él es un Dios grande, un Dios poderoso, que cuando la duda llegue, no lo domine. La duda puede llegar, pero que no lo domine. Amén. Que no lo domine. Porque si la duda llega
y lo domina usted, hermanos, usted va a comenzar a entrar a una batalla dura. Pero es necesario de que usted se mantenga con la confianza puesta en el Señor. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 24, dice así: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, vemos, hermanos, acá, de que un padre dudaba. Entonces, y dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero no solo dijo creo, sino que le pide un favor al Señor. Y le dice: ayuda a mi incredulidad. Él estaba peleando. Y lo bueno que fue sincero delante del Señor. Y le dijo: sí creo, pero también estoy dudando. Y le dijo: ayúdeme a no estar dudando. Eso es lo bueno, hermanos, de ser sinceros delante del Señor. Usted, hermano, yo digo siempre de que delante del Señor usted puede decirle unas cuantas cosas y como pretender ocultarle las demás. Eso jamás se puede. Mejor sea sincero y dígaselas todas. Porque de todas formas, aunque usted no se las diga, Él ya las sabe. Y más es lo que se condena estar ocultando cosas en que estárselas diciendo. Y mejor venga el Señor. Y si usted duda, sea sincero y dígale: Señor, yo esta mañana amanecí dudando. Yo este día, Señor, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero yo siento que la duda me está ganando. Y yo quiero que usted me ayude. Yo quiero, Señor, que usted me ayude a que la duda no me gane la batalla. En cuarto lugar, Él es Dios. Eso, hermano, que nunca se los olvide. Él es Dios. Porque en la palabra del Señor tenemos evidencia de que Él es Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Entienden eso ustedes, hermano? ¿O se lo explico así con teñita? Vaya. Dice: en el principio era el Verbo. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo, y dice: y el Verbo era con Dios. Se está refiriendo a Jesús. El Verbo es Jesús, porque Jesús estaba acá en la tierra. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo así? Jesús y Dios es el mismo. Por eso nosotros creemos en la Trinidad, que ese es otro tema. Pero para que me entienda, en otras palabras, y voy a meter un versículo acá que no debería de meter, pero para que ustedes me entiendan de lo que yo les estoy hablando. Jesús, los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor: enséñalos al Padre. Jesús les dijo: ¿no lo habéis conocido? El que me mira a mí ha visto al Padre. Amén. Porque yo y el Padre somos uno. Amén, hermanos. Él es Dios. Y debemos de confiar en Él. Hermanos, sé que como humanos, yo no voy a decir que como porque ya somos evangélicos, porque ya somos salvos, no los va a llegar la duda, no los va a llegar la enfermedad. ¿Cómo no? Por eso le estoy hablando de la fe. Por eso le estoy hablando de la fe. Para cuando usted sienta que está menguando, usted tenga herramientas de dónde agarrarse y comenzar a pelear contra esas cosas.
Amén. No dudar, porque Él es Dios. Luego vamos a un segundo paso. La fe y las obras. ¿Cuántos de ustedes sabían que la fe tiene obras? ¿Ustedes sabían, hermanos, que no solo es de tener fe? En toda la Biblia encontramos que la fe, el que tenía fe, tenía obras. Y el que tenía obras, tenía fe. Si usted dice, es uno de los clientes míos, que dice tener fe y no hace obras, pues le falta una parte. Y si hace obras y no tiene fe, le falta la otra parte. Pero si usted es de las personas que hace obras y tiene fe, usted está bien. Y si usted tiene fe y hace obra, usted está bien. Amén. Porque de cada cosa Dios desea ver obras. Por ejemplo, alguien puede decir, yo tengo amor y yo los amo a todos ustedes. Pero ni la mano les da. ¿De qué amor les está hablando? El amor y la fe y todos los conceptos, todos los frutos del Espíritu tienen obras. Y si usted es un hijo de Dios y dice que tiene fe, que tiene amor, que tiene esto, y no da frutos, pues examínese cómo está caminando. Examínese, hermanito, hermanita, cómo está caminando. Porque si usted viene aquí y habla de fe, y habla de amor, y habla de muchas cosas, y las obras andan volando, pues no sé para dónde me voy a predicar, porque, ¿verdad? Vamos a esto. La fe y las obras. Vamos al libro de Santiago. Hermanos, esta es una enseñanza. La enseñanza por sí es de lectura, ¿verdad? Porque necesitamos confirmar lo que estamos enseñando. Y eso es algo que a mí me ha encantado siempre, ¿verdad? Confirmar la palabra que se está predicando. La fe tiene que tener obras. Libro de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el 18, podemos leer. Santiago 2, 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces también. Los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por la fe, por las obras, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén, hermanos. Ahí los queda claro
que la fe debe de tener obras. Y nosotros como iglesia debemos de aprender, hermanos, a llevar todas las cosas, pero que se los note, ¿verdad? Que se los note el amor de Jesucristo, que se los anote el cambio que muchas veces hablamos, que se los note, hermano, lo que hemos recibido, que se los note la bendición del Señor que hay en nuestra vida, que se los note, hermanos, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ando buscando, hermanos, el libro de Hebreos, porque en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante, hermanos, vemos que ahí, yo sé que ustedes han leído el capítulo entero, pero deseo leerlo con cada uno de ustedes. Si alguien busca ahí, por favor, Hebreos capítulo 11. No lo encuentro y me siento soleado ya. Hebreos capítulo 11. Gracias. Leámoslo, hermano. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber oído y constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras como Isaac, Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y instructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuerte afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando
en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse hijo de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su ungido, habiéndosele dicho: en Isaac te haré llamar descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de las hijas de Faraón, escondiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardonador. Por la fe dejó a Egipto teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y que más digo, porque el tiempo me faltara, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuego en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor redención. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén.
este capítulo en sí los habla de la fe, hermanos, que ellos mantuvieron. Y de esa fe, hermanos, yo les estoy hablando en esta mañana. La fe en el cual usted debe de aferrarse. La fe, hermanos, que usted debe de mantenerse. La fe que usted debe de abrazar todos los días. Yo sé que las tribulaciones los agobian, los problemas los agobian, las dificultades los agobian. Pero, ¿qué más, hermanos? Tenemos evidencia en 66 libros de la palabra del Señor, de que Él es poderoso, de que Él es fuerte para poderlos darlos victoria, para poder, hermanos, sacarlos de donde nosotros los encontremos. Hay ejemplos, hermanos, en la palabra del Señor de que Él tuvo, hermanos, poder para poder ayudar a los que Él, hermanos, escogió. En primer lugar, como ejemplo, podemos poner a Abraham. Abraham, Dios, hermanos, le dijo a Abraham de que tomase a su hijo y lo diera como holocausto. Y Abraham, hermanos, tomó a su hijo y sin poner excusa alguna, él tomó y subió, hermanos, con su hijo. Cuando su hijo, hermanos, le preguntó: Padre, ¿a dónde está el cordero que se va a sacrificar? Y Abraham le dijo: Dios va a proveer. Hermanos, vemos de que la fe de este hombre se llevó a la realidad. Y vemos que, hermanos, no era cosa fácil, que Abraham amaba a su hijo. Y Abraham, Dios le había dicho: a través de tu hijo voy a hacer una gran descendencia. Yo solo me pude imaginar, leyendo la escritura, el dolor que Abraham sentía en el silencio, en lo oculto, en lo profundo, cuando Dios le dijo a Abraham: quiero a tu hijo. Y amaya leva si amanso leo amaya. Quiero a tu hijo. Me imagino, hermano, el dolor que cada paso que daba Abraham rumbo al monte a donde iba a sacrificar su hijo. Pero él creía en el Señor, y si Dios le había dicho que lo hiciera, él le iba a obedecer y no iba a dar vuelta atrás, porque por eso Dios lo probó. Y yo me pongo a pensar, hermano, lo que Abraham, la capacidad que tuvo. Y yo digo, a veces Dios me pide hacer cosas, no esas cosas, sino cosas menos. Y a veces yo me hago el rebelde, a veces yo me hago el desobediente. Dios no me ha pedido a mí todavía, a un familiar, no me ha pedido que lo sacrifique a usted, sino que me ha pedido, hermano, cosas pequeñas. Y aún así yo me enfado, yo voy en contra de la palabra del Señor. Y yo cuando leo, hermano, las escrituras, yo me impacta cómo Dios probó a estos hombres. Otro de los casos es que cuando estaba Daniel y sus compañeros al borde, hermano, de ser echado al horno de fuego, ellos le dijeron directamente y claramente al rey, le dijeron: si Dios los salve, está bien que los salve, y si no, de igual forma, no los importa. Hermano, ellos literalmente estaban viendo el horno y el fuego a donde iban a ser echados, y aún con todo eso, ellos no desistieron, y ellos dijeron: no me importa si voy a ser quemado, no me importa si Jehová viene a salvarlo o no me salva, pero yo voy a morir por él. ¿No le impacta eso a usted, hermano? ¿No le impacta eso a usted? A mí sí me impacta. A mí sí me impacta cómo Dios lo llevó al extremo y sacó el verdadero hombre que llevaban dentro de ellos. Y el verdadero hombre era aquel que estaba confiando en el Señor. Alabado sea Dios. Ay, Samaya, leva, sí, Amaya. Cuando Daniel y los compañeros de verdad sacaron el verdadero evangélico que andaban dentro, sacaron el verdadero cristiano que andaban dentro, y comenzaron y dieron testimonio de la fe. Y no solo eso, sino que la llevaron a cabo. Las obras se llevaron a cabo. Porque cuando ellos los echaron dentro del horno,
El rey se asustó. Sí, aleluya. El rey se asustó. Gloria a Dios. Y dijo, veo uno semejante a los dioses Aleluya. que está ahí con ellos. Y dijo, ¿acaso no fueron 3 los que echaron? Gloria a Dios. Yo dentro miro 4. Bendito Dios. Ese es Dios, hermanos. En medio de la prueba, Él está ahí, hermanos. En medio de la enfermedad, Dios está ahí, hermanos. En medio, hermanos, de la dificultad, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios no llega al final de la prueba, no. Él cruza la prueba con usted. Él cruza los temores con usted. Él cruza todas las adversidades con usted. Dios está ahí. Aumente la fe, hermano. Si usted ha venido esta mañana falto de fe, falto de ánimo, falto de fuerza, reciba la fuerza del Señor, porque esta mañana Él quiere bendecirlo, Él quiere ayudarlo, Él quiere fortalecerlo, Él quiere animarle, Él quiere que usted salga diferente de este lugar, de esta mañana. Él quiere que salga fortalecido, ama, sama, leva, saya. Él quiere que salga diferente.